descanso por responsabilidad, ¿sí? Las responsabilidades producen descanso en nuestras vidas. Les decía en el día de ayer que el Espíritu Santo ha inquietado mi corazón en esta palabra y en este detalle en particular, y es la razón por la que no hemos querido pasar de aquí, sino que hemos estado intentando profundizar en el hecho de que podamos entender cuán importante es que nosotros entendamos la responsabilidad que el cielo ha puesto sobre nuestras vidas. Si las responsabilidades generalmente a nivel humano generan descanso en nosotros, estamos creyendo que la responsabilidad divina es la única con la capacidad de poder generar un descanso para siempre. Pase lo que pase y estemos en la situación que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque entender la responsabilidad divina y entender que la responsabilidad divina sobre nuestras vidas tiene que ver con el propósito por el cual Dios nos creó, produce en nuestros corazones satisfacción. Diga conmigo satisfacción. ¿Qué produce la responsabilidad divina? Satisfacción. Y esa satisfacción es suficiente para poder darnos descanso en cualquier temporada que nosotros estemos. Hay un texto que he visitado varias veces, hemos tomado varias veces y quiero tomarlo quizás hoy por última vez. En Hechos 20:24, la palabra nos dice: no me preocupa si tengo que morir. No me preocupa si tengo que morir. El que no entiende, hemos enseñado responsabilidad divina, sí le preocupa si tiene que morir. El que nunca entendió responsabilidad divina y de repente está a punto de morir, sí le preocupa morirse y de hecho quiere salvarse para poder cumplir con esa responsabilidad. Hay un alto porcentaje de personas que cuando están en esos días a punto de morir, agonizando en una cama, lo hemos visto muchas veces, dicen: ay, pastor, si Dios me diera vida, yo me levante, para que yo me pueda levantar de esta cama, invertiría todo lo que me queda de vida en poder predicar de su amor y en que muchas personas conozcan este maravilloso evangelio. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué las personas en sus días ya finales de muerte, cuando piensan en una posibilidad de seguir existiendo, generalmente lo asocian a este hecho, a querer vivir más para poder tener la oportunidad de poder predicarle a otros? ¿Por qué? Porque la cuestión interesante es que cuando tú fuiste diseñado por el Padre te diseñó con el propósito de que tú te conviertas en un anunciante de esta buena noticia a todas las personas que los necesitan. ¿Es interesante esto o no? ¿Por qué? Porque entonces lo que sale es el propósito. El propósito que quizás por años ignoramos, el día que estamos a punto de perder la vida, es lo que nos hace reflexionar. De repente cuando el avión vas ahí y de repente el avión se tambalea en el aire, tú de repente te agarras y dices: ¡ay, Señor, todavía tengo que predicar! ¿Lo ven por qué? Porque es el propósito por la cual el Padre creo que nos creó. Nos creó para que nosotros podamos glorificarlo a Él, y el día que le entregamos nuestras vidas, entonces nos dio esta responsabilidad de nosotros poder predicar las buenas nuevas de salvación. Y a menos que no seamos responsables con esta responsabilidad, con esta tarea, no vamos a poder generar la satisfacción necesaria para que la muerte, el día que me visite, pierda totalmente su sentido, porque yo sé y habré sabido que he invertido toda mi vida para poder hacer aquello que el Padre puso para conmigo, o aquello para lo que el Padre me seleccionó. ¿Sí? Entonces el escritor acá dice: no me preocupa si tengo que morir. Esta es la razón. Y dice: lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado las buenas noticias del amor de Dios. Acá viene lo otro, es cómo me lo ordenó el Señor. Lo segundo que quiero recordar o refrescar acá es que decía en estos días pasados que lo que te da la capacidad a ti, o la autoridad para tú poder convertirte en un predicador o en un anunciante de esta verdad, no es que tú vayas a una universidad prestigiosa, no es que tú vengas de una familia determinada. Lo que te da esa autoridad es que tú puedas entregarle tu vida
a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le entregas la vida, tu vida a Jesús, cuando tú le sirves a Él, cuando tú decides dedicarte para Él, entonces Él te da la responsabilidad de que tú puedas ir y anunciar estas buenas nuevas de salvación. Ahora, no me vaya a malinterpretar cuando digo que lo que te valida para hacer eso es la universidad. No vaya a decir, el pastor dijo que no son los estudios que me validan, así que no vengo al discipulado, no me preocupo por estudiar, ni me preocupo por prepararme. Mucho cuidado con esto. Cuando estoy diciendo esto, lo que quiero decir es que la razón por la que tú tienes que irte a preparar es porque tú entiendes la responsabilidad divina que reposa sobre ti. Una cosa es entender que hay una responsabilidad de Dios sobre ti y que tú debes prepararte para poder desarrollar, para poder sacar el máximo potencial de esa tarea. Y otra cosa muy distinta es que tú creas que porque tú no naciste en la familia tal o no fuiste a la universidad tal, tú no tienes la capacidad para hacer equio determinada cosa cuando se trata de poder anunciar estas buenas noticias de salvación. ¿Sí? Así que lo que nos da autoridad, es importante entenderlo, que es entregarle mi vida a Jesús. Así que si hay algo que yo tengo que saber en esta tarea, es que si le entregué mi vida a Cristo, yo tengo una responsabilidad que tengo que cumplir. Ahora, esto es importante porque entender que tenemos esta responsabilidad es lo que genera interés en nuestras vidas. Es lo que genera el interés, entender que yo tengo esa responsabilidad, es lo que genera el interés, es lo que genera que yo le pueda dar importancia a esa responsabilidad y por lo tanto la satisfacción que resulta de ella es la combinación perfecta para yo poder experimentar un buen descanso. Ahora mire, he elegido la vida del apóstol Pablo para poder introducirnos en algunos detalles interesantes que tienen que ver con esta responsabilidad. Y la razón por la que he querido tomar al apóstol Pablo como el centro de esta palabra es porque hay veces que nosotros tendemos a pensar que las cosas que Jesús hacía de alguna manera nosotros no debemos hacerla o no podemos hacerla. Hay veces que me ha tocado estar en una consejería y de repente citar aquella palabra donde Jesús dijo: si te dan en una mejilla o si te hieren en una mejilla, ponle la otra. Y de repente la gente me dice: ay, no, pastor, eso es Jesús, eso era Jesús que lo hacía. Hay veces que me ha tocado sentarme a aconsejar a alguien y decir: oye, mira, deberíamos aprender de Jesús. Jesús estaba tan seguro de quién él era que no le importaba quién estuviera sentado a su mesa. Es más, estaba tan lleno de amor que sabía que Judas lo iba a traicionar y aún lo sentó en la mesa con él. Algunos dicen: no, pastor, yo no puedo ser hipócrita. ¿Usted lo ha escuchado por ahí o no? Yo no puedo ser hipócrita. Yo así es que yo soy, pastor. Eso es Jesús y yo no soy igual que él. Es interesante. Entonces, bueno, como a veces pensamos esas cosas, pues en esta ocasión he querido tomar la vida del apóstol, porque el apóstol Pablo podríamos, creo que sin ningún problema, verlo como cualquiera de nosotros. A diferencia de que un día Jesús se le presenta y él le entrega su vida. Y cuando él le entrega su vida, Pablo pasa de un extremo a otro. Él estaba primero en el extremo de que no quería saber de la fe que Jesús profesaba, de lo que Jesús hacía. De hecho, tenía carta legal para poder matar a todas aquellas personas que profesaban esa fe. Era celoso de su religión. El tipo era un defensor de los mejores, de esos patriotas, catrachos, de esos dominicanos. Yo no sé de dónde tú eres para que nadie se vaya a sentir mal, ¿verdad? Pero de la nación que tú seas. A nadie le gusta que le hablen mal de su país. Todo el mundo: no, porque yo mi bandera la amo y por nada la abandono. Y así peleaban, así como pelean aún después de estar en Cristo. Pues así estaba el apóstol Pablo. Pero el día que él se topa y el día que tiene un encuentro con Jesús, algo comienza a cambiar dentro de sí, que ahora lo lleva a dejar de ser un religioso empedernido, perseguidor de la iglesia, y se convierte en un promotor de estas buenas nuevas de salvación.
a tal grado que decíamos la semana pasada que Él nos enseñó que a pesar de haber pasado por muchas dificultades, se había podido mantener siendo obediente a nuestro Señor Jesucristo. En muchas situaciones, en peligro de muerte, en muchas circunstancias, en alta mar, pasando frío, pasando hambre, pero había algo en Él que le inspiraba a mantenerse confiando en nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces fue cuando aprendimos que no importa la situación donde tú te encuentres, lo que sí importa que tú puedas entender en tu corazón, en tu mente, es que lo que no debes dejar de hacer es de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, mantente confiando en Él y Él obrará y abrirá oportunidades a nuestro favor. Entonces Pablo en este desarrollo de la historia, la pasión que desarrolló es interesante y podemos aprender de ella. Les leí entonces en Romanos capítulo 1, 14 y 15, la palabra del Señor nos dice, hablando Él: tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Mira cuál era su compromiso. Y es lo que quisiera que viéramos juntos esta noche. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Ya vemos el perfil, vemos el carácter. No me importa la situación donde está, yo voy a seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que Él asumió como un compromiso profundo. ¿Cuál? Anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Ahora dice Él, no importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o sean importantes. Por eso tengo tanto deseo de ir a Roma. Es interesante entonces ver la pasión que caracterizó la vida del apóstol Pablo. La única manera de que la muerte no tenga sentido y de que pase lo que pase, yo pueda seguir confiando en el Señor, es que nosotros podamos abrazar la pasión que Pablo abrazó. Todo lo que él pasó no era para tener una buena casa. Todo lo que él pasó era para poder anunciar aquella noticia tan agradable que podía meterse en cualquier estatus social. Podía meterse en el que sabe mucho o podía meterse en el que sabe poco. No me importa, él dice, si saben o no saben, pero sí me importa que ellos puedan conocer esta buena noticia que yo tengo la responsabilidad de poder anunciar. ¿Por qué? Porque hay cosas, no se trata de cuánto tú sabes, se trata de que esta verdad pueda llegar a ti y te pueda transformar. Tú puedes saber mucho, pero si no es la verdad de Cristo, quizás lo que tú sabes no te transforme. Entonces el apóstol aquí tiene un compromiso. Era una pasión plena que gobernaba su vida. Mírelo de esta manera. Romanos capítulo 1, entonces unos versos atrás del 9 al 13. Dice: yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. ¿Anunciando las buenas noticias de quién? Acerca de su Hijo o de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, dice, y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si Él así lo quiere. Fíjese, tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así, su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos, unos a otros, gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. El apóstol le está escribiendo a la iglesia en Roma. No le está escribiendo a inconversos. Le está escribiendo a gente
que ha tenido una experiencia con Jesús, pero él tiene el anhelo de ir a visitarlos para poder generar firmeza en la vida de aquellos. Ahora es interesante porque el apóstol aquí está expresando el deseo que tiene de ir a la iglesia en Roma para poder compartir principios espirituales, para que ellos puedan conocer esta maravillosa verdad. Pero llama la atención que él dice que nunca ha faltado algo que le impida ir a poder compartir con ellos. Lo que el apóstol está queriendo enseñarnos acá es que él tiene el anhelo, él tiene el deseo de ir hasta allá, pero siempre hay algo que se atraviesa en el camino y él no puede ir. Me causa mucha gracia porque por ahí en alguna ocasión he escuchado algunas predicaciones, ¿verdad?, que utiliza este pasaje para poder expresar que el diablo se levantó, que hubo una prueba o que hubo una gran dificultad, que el apóstol no podía llegar a Roma. Pero cuando nosotros leemos la carta, en este capítulo 15, vemos que el apóstol expresa cuál fue su gran obstáculo que le impedía ir a la iglesia en Roma para poder compartir aquella verdad. Entonces en el capítulo 15, verso 22 dice, otra vez, hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. Y dice, no he podido hacerlo porque el anunciar las buenas noticias me han mantenido muy ocupado. Pero como ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hace tiempo he querido ir a verlo, entonces sí. Es interesante que lo que él nos está expresando en el capítulo 1 como un impedimento no es otra cosa más que aquella viva preocupación que hay en su corazón por poder ir a anunciar las buenas nuevas de salvación a lugares donde Cristo todavía no ha sido predicado. Escuche bien porque esto es importante. Y acá les va la primera buena, interesante. La pasión de predicar a Jesús en el corazón de aquel que entiende la responsabilidad tiene que verse desempeñada en el hecho de poder alcanzar a aquellos que todavía no han escuchado de él. Lo voy a volver a repetir, pero de esta manera. La pasión que debe haber en ti no tiene que ser por predicar a los que ya han sido predicados. La pasión tiene que ser por predicar a aquellos que todavía no han sido predicados y que todavía no conocen esta verdad tan maravillosa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Pablo no estaba interesado en llegar donde Cristo ya había sido predicado. No, él dice, he estado muy ocupado. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde Cristo no ha sido predicado. Y hasta que yo no llegué a esos lugares, hasta que no me metí allí, hasta que no fui y me aseguré de que esta verdad se haya predicado, entonces no tenía el tiempo para ir donde ustedes. Es interesante esta verdad, señores. Porque si nosotros miramos la pasión de Pablo, dista de la pasión que a veces tenemos nosotros. Porque nosotros lo que queremos es predicar a Cristo donde generalmente Cristo ya fue predicado. Por eso es que constantemente estamos juzgando nuestro crecimiento por la oportunidad que a mí me dan en la plataforma. No, por eso es que nosotros estamos juzgando nuestro crecimiento en que me inviten a una gran iglesia o a una gran campaña o a un lugar ya prominente. Ahí es donde queremos muchas veces estar, pero no queremos abrazar el compromiso de ir y predicar a Cristo donde todavía no ha sido predicado. Si yo voy a predicar esta verdad y yo entiendo que es mi responsabilidad, la pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿qué barrio de Madrid todavía no tiene un equipo que pueda predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Si yo me voy a levantar, yo tengo que preguntar en qué pueblo de Madrid todavía no se predica la palabra de Cristo, y entonces allí voy a ir para poder expresar estas buenas noticias. La gente me llama y a lo mejor me dice: pastor,
pastor, quiero invitarte a predicar, pero le digo es que estoy ocupado, no puedo. ¿Por qué? Porque mientras que hayan lugares donde Cristo no haya sido predicado, yo tengo la responsabilidad de correr y poder abrazar a aquellas personas que lo necesitan a Él. Mucha gente me llama, pastor, quiero que vengas a mi iglesia a predicar. Y en estos últimos años hemos aceptado invitaciones muy puntuales. Y la mayoría de esas invitaciones, ¿sabes qué? Han sido invitaciones que ya nos han hecho en tiempos atrás y hemos dicho que no. Entonces ya llega un momento que ya te invitan y tú dices, bueno, vale, déjame ir. Pero no tengo tiempo para estar constantemente saliendo fuera de lo que el Cristo de la gloria me llamó a hacer. No es que me interese estar en las grandes plataformas, o no es que no me interese estar en las grandes plataformas. Pero la pregunta es, ¿de qué me vale estar en las grandes plataformas allá si lo que Cristo me llamó a hacer aquí está descuidado y las cosas no están sucediendo como tienen que pasar? Entonces es lo que Pablo está diciendo. Pablo podía haber estado en la iglesia en Roma. Esa gente ya estaban constituida. Quizás había un coro de alabanza. Quizás había una iglesia consolidada. Ya las cosas estaban desarrolladas. Él iba a llegar a impartir principios sobrenaturales. Pero es que mientras nosotros a veces nos estamos peleando por quitarle el micrófono al pastor de la mano, hay cantidad de gente en los barrios, en los pueblos, que están necesitados de que alguien que entienda su responsabilidad diga: yo soy deudor a esta nación, a esta gente. No me importa si la gente sabe o no sabe. Lo que importa es que necesitan escuchar estas buenas noticias para las que yo fui llamado. Fui llamado. Entonces, cuando entendimos o cuando entendemos esto, nuestra prioridad va a ser cumplir con lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros a veces lo que creemos es que la unción está en cuántas invitaciones nos hacen fuera. Y eso está bueno y te tratan muy bien. Óyeme, te dan cena, te hospedan en los hoteles, te tratan con honores. Eso es una bendición. La pregunta es, ¿de qué vale si hay muchos lugares donde Cristo no está siendo predicado? Es curioso ver a veces cómo una congregación se divide, se parte, porque alguien se levanta y dice: yo quiero. ¿No es más fácil irte solo por allá donde nadie te conoce y comenzar a hacer lo que tú crees que Dios te llamó a hacer? Bueno, no es tan fácil. Entonces es ahí cuando nosotros podemos evidenciar cuál es la realidad del corazón. Porque una cosa es que yo tenga pasión para que la gente, o porque la gente conozca a Jesús, y otra cosa es que la pasión mía sea que la gente conozca lo que Jesús me ha dado y lo que Jesús hace a través de mí. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando miramos la vida del apóstol Pablo, lo que le impedía a él ir a Roma no era que él no podía, no era que él no tenía los recursos ni la capacidad. Era que sencillamente él había entendido la importancia de invertir su vida compartiendo estas buenas noticias donde Cristo todavía no había sido predicado. Entonces él lo explicó. Él dijo: esta es la razón por la que a veces no puedo llegar. Esta es la razón por la que me he tardado. Quiero, es un gozo para mí. No puedo, porque Cristo tiene que ser predicado. Entonces, si tú estás en la línea de poder ser obediente a las responsabilidades que Dios puso sobre ti, cuando tú decidas abrazar esa responsabilidad, entiende que la prioridad no es que la gente te conozca a ti, es que la gente los conozca a Él a través de ti.
la pasión que tú le pongas a poder entregarte por completo, hará que el cielo se abra y que las cosas puedan pasar de una manera especial. Pero solo esto lo entienden aquellos que son deudores. Solo el que es deudor al evangelio, a esta verdad tan maravillosa, comprende la necesidad y la urgencia que hay de poder activarnos en las filas del cielo para poder ganar a los que están perdidos. Y yo no te digo que te vayas a los pueblos todavía, pero hay gente en tu barrio que necesita que tú le dediques, aunque sea 1 hora, para poder hablarle de las buenas nuevas de Jesús. Hay gente que a lo mejor Dios te tiene ahí para que tú seas el canal de bendición para que Él se revele. Pero tenemos que entenderlo. Pastor, es que yo le hablo a la gente y la gente, pastor, no me oye. Y yo creo que a veces, yo creo que Dios mismo hace que la gente no te oiga. Porque es la manera de pulir el corazón. Si tú salieras y de la noche a la mañana las cosas comienzan a pasar, 30 gente todos los días vienen a los pies de Jesús, te crecerías. Y llegarías a creer que tú eres aquí el Jesucristo número 3. Pero que tú hables y la gente no te oye, va a determinar 2 cosas. Número 1, ¿cuál es tu pasión? Y número 2, ¿cuál es la fuente de alimentación de tu fe? Porque si tú estás apasionado, al tú no ver el resultado, ¿sabes lo que vas a hacer? Que le vas a subir el tiempo de oración y de intimidad en la presencia del Señor para que Él te dé las palabras y la unción específica para poder alcanzar aquello. Yo quiero ganar almas para el Señor. La pregunta es, ¿cuántas horas al día oras por esa labor y esa misión de ganar? Ahora es que estamos abriendo grupos acá en la casa, la pregunta que habría que hacerle a aquellos que están dirigiendo su grupo es, ¿cuántas horas al día oras por tu grupo? No, pastor, yo oro 30 minutos cuando el grupo comienza solo. Entonces eso me dice que rápidamente, probablemente la tarea va a finalizar. Pero cuando tu pasión está ligada a la responsabilidad divina, tú no te cansas, tú le das más al Señor, tú le pones más empeño, tú le dedicas más tiempo a la oración, tú le dedicas más tiempo a la intimidad y tú golpeas una vez y tú golpeas otra vez y tú golpeas otra vez y tú golpeas hasta que tú estés vivo sobre esta tierra, porque tú entiendes que la responsabilidad que el cielo puso sobre ti no es negociable y que es algo que tiene que producir sus frutos en el nombre de Jesús. Hola. Diga conmigo, yo soy deudor. Pablo entendía que él era deudor de esta verdad. La pregunta aquí esta noche es si tú entiendes que tú también eres un deudor. Que no es capricho del pastor que tienes que salir a predicar. Es una deuda que tienes con el cielo. De invertir tu vida predicando. ¿Con quién es la deuda? Con el cielo. Ay, pastor, ahora no puedo venir al servicio porque estoy predicando. Carnal. No predicas de lunes a viernes y vas a predicar el sábado y el domingo. Amada iglesia, y hay muchas maneras de poder hacerlo. Puedes salir a las calles, puedes abrir un grupo de hogar en tu casa donde poder invitar a personas a que puedan venir a escuchar la palabra del Señor. Puedes abrir un tiempo a través del Facebook, a través del Instagram, a través de, yo qué sé, el TikTok. Todo
todas esas redes sociales, puedes utilizar todos los medios, pero lo que tienes que entender es que tienes que predicar. Es una deuda que tienes con el cielo. Tienes que hablarle, aunque sea cuando vas sentado en el metro, aunque sea ese tiempo, aprovéchalo para decirle a aquella persona que está a tu lado: oye, ¿sabes qué? Jesús te ama, quiere hacer algo poderoso contigo. Pastor, pero es que yo le digo eso y no, la gente no. Pues pídele: Señor, dame las palabras, pero cuando tenga a alguien a mi lado la próxima vez, yo le voy a hablar de estas buenas noticias, porque es una responsabilidad y es una deuda que yo tengo con el cielo.